Pero unos 20 segundos. Listo, ya está grabando, muchachos. Bueno, entonces todos están viendo ahí una curva de demanda, ¿cierto? Sí, profe, sí la estamos ¿Cierto, viendo. compañeros? Sí, sí la estamos viendo. Entonces, miren, ustedes ya deben de saber y comprender y tener esto muy claro, que la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa. ¿Por qué se le considera que la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa? Porque la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Es decir, voy acá a lo siguiente. Voy acá. Pam, 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 pam. Voy a lo siguiente. Un momentico, muchachos, aquí. Poner aquí. A poner este acá. Bueno, ahora lo pongo. Muchachos, vean. Entonces, a un nivel de precios peso 1 sería la cantidad demandada, aquí sería costo 1. ¿Me hago entender ahí en ese momento? Y si se incrementa el precio de peso 1 a peso 2, la cantidad demandada se reduce de costo 1 a costo 2. ¿Me hice entender por ahora? No. No, voy acá. Es muy fácil. No problem. Sí, profe, un poquitico más explícito, más, no sé, más desmenuzadito. Sí, pero eso es de primaria, ¿no? Lo que estoy explicando. Ya. A un precio de peso 1, la cantidad demandada es costo 1. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Si aumenta el precio de peso 1 a peso 2, la cantidad demandada se reduce de costo 1 a costo 2. ¿Ok? Por eso es que se dice que la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Es decir, que si aumenta el precio de peso 1 a peso 2, la cantidad demandada se reduce de costo 1 a costo 2. Dicha situación se produce porque esta gráfica de demanda con pendiente negativa tiene que ser coherente con la ley de la demanda. Y la ley de la demanda establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Como establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, por eso es que la cantidad demandada se reduce de costo 1 a costo 2 cuando el precio aumenta. ¿Me hice entender ahí? Sí, profe, todo ok. Ok. Entonces, miremos esta parte. Si el precio es de peso 1, la cantidad demandada es de costo 1. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí esta curva de demanda y tiene pendiente negativa. Miren que por debajo de la curva de la demanda hay un área. ¿Sí? Por debajo de esta curva de demanda hay un área. Y esta área la vamos a identificar con el área A. ¿Sí? Esta área A es igual al excedente del consumidor. Es decir, ¿qué indica el excedente del consumidor? El excedente del consumidor está indicando es cuánto está dispuesto a consumir el demandante a qué nivel de precios. En otras palabras,
El demandante está dispuesto a consumir estas unidades Q1 a este nivel de precio. Como está dispuesto a adquirir estas cantidades a este nivel de precio, el excedente, que es decir en otras palabras o equivalente al nivel de bienestar del consumidor, se incrementa cuando el precio disminuye. Y ese excedente del consumidor se incrementa cuando el precio disminuye, se refleja en esta área, toda esta área, que se identifica, la vamos a identificar como el área A. Y el área A, en este caso, va a ser el excedente del consumidor. En otras palabras, si el precio disminuye, el nivel de bienestar del consumidor aumenta porque le permite comprar mayores cantidades a un menor precio. ¿Me hice entender ahí? Sí, a menor precio, mayor demanda. ¿Sí o no? Entonces, tu nivel de bienestar se incrementa, ¿cierto, compañera? Señor. ¿Sí? Confírmame. ¿Tu nivel de bienestar se incrementa? Sí, sí, señor. Obviamente, listo. Entonces, ese nivel de bienestar, que es equivalente a decir el excedente del consumidor, se va a ubicar debajo de esta curva, debajo de esta curva de demanda. Debajo de esta curva de demanda está toda esta área. Y toda esta área es el área A. Ahora, si se incrementa el precio de P1 a P2, la cantidad demandada se reduce de Q1 a Q2. ¿Correcto? Por lo tanto, si la cantidad demandada se reduce Q1 a Q2 cuando el precio aumenta, dicha situación indica que el excedente del consumidor solamente va a estar compuesto en esta área, que está por debajo de la curva de la demanda. Es decir, que al aumentar el precio de P1 a P2, el demandante va a comprar menos bienes y servicios por consecuencia del incremento del precio. Es decir, en términos gráficos, la cantidad demandada se reduce de Q1 a Q2. Por lo tanto, dicha situación se produce una pérdida del bienestar del consumidor. Es decir, que el consumidor va a perder toda esta área A. Y toda el área que va a ser el excedente del consumidor, que es equivalente a su nivel de bienestar, solamente va a representado en la área B, que está aquí, en esta área por debajo de la curva de la demanda. Es decir, en otras palabras, si se incrementa el precio de P1 a P2, la cantidad demandada se reduce de Q1 a Q2. Dicha situación, vuelvo y repito, genera una pérdida en el bienestar del consumidor. Ah, ¿por qué? Porque el consumidor va a adquirir menos cantidades a un mayor precio. Por lo tanto, pierde esta área, representada en el área B, y solamente el excedente del consumidor se va a representar en esta área B que está por debajo de la curva de la demanda. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Seguro? Sí, señor. Para mí está claro. ¿Para quién no está claro? Estoy empezando a hacer esta introducción porque ahora lo que vamos a ver es un poquito, pues, bueno, algo relativamente complejo, pero entendible. Pero ¿para alguien no está claro? No, profe, para mí no está claro. ¿Y qué no le quedó claro? Profe, para mí tampoco. ¿Qué no le quedó claro? Profe, o sea, ahí dice que la demanda en A es mucho mayor, pero no entiendo qué es su 1 ni qué es su 2. Bueno, vuelvo y repito. ¿Usted pasó por fundamentos de economía? Sí, ¿Y usted nunca vio la demanda? sí. Y entonces, Sí, es decir, pero- como que es como Sí. decir que este P1 son 100 pesos y este Ajá. P2 es 500 pesos. Este P1 son 500 unidades y este P2 son 100 unidades. Compañera, si se incrementa el precio de P1 a P2, la cantidad demandada se reduce, ¿cierto?
Correcto, correcto. Claro, entonces eso es lo que te está diciendo acá. Por eso la curva de la demanda siempre tiene que tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente con la ley de la demanda. ¿Y qué establece la ley de la demanda? Una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Precio y cantidad demandada. ¿Ya? Entonces mira que está la curva de la demanda. A este nivel de precio, esta persona demanda estas cantidades que son Q1. Y se genera toda esta área por debajo de la curva de la demanda. Esa área se representa como el excedente del consumidor. Es decir, que ese excedente del consumidor es equivalente a decir que es el nivel de bienestar del consumidor. Pero el nivel de bienestar del consumidor se reduce cuando aumenta el precio de peso 1 a peso 2. Cuando se aumenta el precio de peso 1 a peso 2, la cantidad demandada se reduce peso 1 a peso 2. Por lo tanto, hay una pérdida del bienestar. ¿Por qué? Porque el consumidor va a adquirir menos cantidades a un mayor nivel de precios. Como hay una pérdida del bienestar del consumidor por dicha situación, esa pérdida del bienestar, es decir, que se refleja en una pérdida del bienestar en esta área A y solamente se va a representar en el área B. Es lo que te quiere decir la interpretación de esta gráfica. Preguntas. Pregunta, muchachos. Mira, cuando he empezado la clase ya están tambaleando. Preguntas. O sea, profesor, o sea que a menor precio, más cantidad. Claro, obviamente. Entonces tu nivel de bienestar aumenta, ¿sí o no? Ajá. Y si aumenta el precio, ¿tu nivel de bienestar aumenta o disminuye? Aumenta. Ay, ¿sí? Si aumenta el precio, disminuye la cantidad. Pero tu nivel de bienestar aumenta o disminuye. Mi nivel de Tu bienestar bienestar. Disminuye. Eso es lo que te está queriendo decir. Por eso la gráfica te está diciendo que esos niveles de bienestar gráficamente se ubican por debajo de la curva de la demanda. O sea, profe, si el precio aumenta, disminuye el nivel de bienestar del consumidor. ¿Sí? Claro. Ok. Y si el precio disminuye, aumenta el nivel de bienestar del consumidor. Efectivamente. Entonces, esos niveles de bienestar, que es equivalente a decir que es igual al excedente del consumidor, aumentan o disminuyen siempre y cuando el precio varíe. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, copiado. Sí, profe. Cuidado, es que es muy chévere porque lo que vamos a empezar nos permite. Bueno, entonces, con base en esa introducción, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra presentación. ¿Listo? Dejo de compartir. Déjenme un momento. Una ventana. ¿Se está cargando? ¿Ya les permite observar? Hola. Sí, se ve, profe. Sí, profe, ya se ve. Entonces, miren, ¿por qué les hice esa introducción? Pues lo siguiente, lo que vamos a ver el día de hoy es, en algunos momentos los países, las economías de unos países se ven en la obligación de aplicar políticas comerciales para poder restringir el comercio. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues los impuestos arancelarios que recaen sobre las importaciones, el fin de dicha política comercial es poder reducir la importación de bienes y servicios y estimular la industria nacional. ¿Ok? Ahora,
En ese orden de ideas, cómo la microeconomía nos permite comprender los efectos que tiene un impuesto arancelario en la economía de un país. Entonces, con base en eso, dice lo siguiente. ¿Qué determina si un país importa o exporta un bien? ¿Qué determina si un país exporta o importa un bien? Pues la necesidad de consumo que tenga la población. ¿Qué determina si un país importa o exporta un bien? ¿Mm? La capacidad de producción del país. Van por allá, van por ahí. Profe, Por ejemplo, la eficiencia que tenga en la producción o qué. O sea, para importar, pues la eficiencia que tenga en ese, o sea, la falencia que tenga en ese producto. Y para exportar, pues la abundancia que tiene en ese producto. ya. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué determina si un país importa o exporta? ¿Qué creen ustedes? Están relativamente cercas, pero más o menos. Si yo le quiero preguntar, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Brenda Murillo Manquillo, no sé si está, ahí está, pero yo no sé si está o no está. ¿Qué cree usted, Brenda? ¿Qué determina si un país importa o exporta? ¿Mm? ¿Qué determina si un país toma la decisión de importar o exportar? ¿Qué dice Brenda? Bueno, ok. Por ejemplo, Profe, me esto, imagino yo o pienso que, digamos, si otro país quiere, bueno, nosotros queremos exportar a otro país, pues es la demanda que tenga ese otro país de un producto que ellos allá en ese país no lo tengan y nosotros lo produzcamos o lo elaboremos. Y ahora para importar, pues necesitaríamos importar de pronto productos que sean un faltante en nuestro país. No, no digo que sea una dependiente, ¿no? Porque puede que nosotros importemos o exportemos productos que en otros países lo hagan, pero puede ser una buena variable, no sé. estás por ahí, ¿listo? En otras palabras, todo lo que es abundante lo exportamos y lo que es escaso lo importamos. Es lo que estás diciendo en resumen. ¿Ok? Pero a ver, voy a una situación, muchachos. La última clase que vimos hace como unos 15 días, si no me falla la memoria, nosotros vimos la interdependencia y las ganancias en el comercio. ¿Estamos? Esa clase la vimos. Sí, profe. De alguna manera, para solucionar los problemas de escasez, las economías se generan una alta dependencia del consumo de bienes y servicios de nuestro país, siempre y cuando el otro país lo produzca. Por eso genera una alta interdependencia. ¿Ya? El comercio internacional genera una alta interdependencia comercial, claro, porque algunas cosas, no, muchachos, también que opinen por el grupo, pero voy a lo siguiente. Acá no echen chanta cháchara. Voy a lo siguiente. ¿Recuerdan que nosotros aprendimos que en el comercio internacional o economía internacional hay dos conceptos muy relevantes? ¿Ok? Y recuerden que yo lo comencé a explicar esos dos conceptos con base en dos países o dos tribus que producen carne y pollo. ¿Ya? Y que uno tenía que calcular el costo de oportunidad si quería producir un kilo de carne adicional
o el costo adicional si quería producir una unidad adicional de coco, un ejemplo. ¿Recuerdan el nombre de ese concepto? Ventaja absoluta y relativa. Ventaja comparativa. ¿Sí? Sí, Ahora, eso. entonces hay dos conceptos, la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Son dos conceptos. Ahora, ¿qué indica la ventaja absoluta? Recuerden que la ventaja absoluta indica que un país tiene ventaja absoluta cuando él mismo puede producir todos los bienes. Si un país tiene la capacidad de producir él mismo todos los bienes, indica que es autosuficiente y que no depende, su consumo no depende de la producción de otro país. Pero lo que verdaderamente genera ganancia no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Y recuerden que la ventaja comparativa está en función del menor costo de oportunidad. Es decir, si yo tengo que sacrificar menos unidades de un bien para producir más del otro, poseo la ventaja comparativa. Y lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio internacional no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. ¿Por qué no es la ventaja absoluta? Porque es que tú no tienes todo el tiempo para producir tú mismo todos los bienes. ¿Me hago entender? Usted no tiene todo el tiempo para producir la carne, los computadores, alimentos, casa. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que las economías se especializan en la producción de un bien, porque lograron identificar su ventaja comparativa. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Me he hecho. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué determina si un país importa o exporta un bien? Me preguntan. Luego, me preguntan que quiénes ganan y quiénes pierden en el libre comercio entre los países. Recuerden que algo de algo natural del libre comercio es la competencia. Y algo también natural que produce la competencia es que produce ganadores y perdedores. Ahora, para yo darle respuesta a esta primera pregunta, esta segunda pregunta y esta tercera pregunta, para poder entender que los efectos que tiene los impuestos arancelarios en la política comercial, vamos a empezar desde un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Vamos a suponer que nosotros estamos en un país aislado del resto del mundo que produce acero. Vamos a suponer que el mercado del acero consiste en los compradores y vendedores del país. Y vamos a suponer que nadie en ese país puede importar o exportar acero. Es decir, es un equilibrio de acero pero sin comercio. Y si es un equilibrio de acero sin comercio, implica que es una economía ¿cómo? Cerrada. Cerrada, efectivamente. ¿Sí? El país ni importa ni exporta. La producción y el consumo de acero es interno. Entonces, mira que estamos suponiendo este escenario. ¿Ok? Bueno, con base en esto, dice lo siguiente. Miren el siguiente gráfico. Esta es la demanda interna de acero. Mire que su pendiente es negativa. Y esta es la oferta interna de acero. Y mire que su pendiente es positiva. Aquí gráficamente la curva de demanda de acero se intersecta con la curva de oferta de acero. En esa intersección genera un punto de equilibrio, que lo que quiere decir es que en ese punto de equilibrio, el precio de equilibrio es igual tanto para la oferta como para la demanda, y las cantidades de equilibrio son iguales para tanto la oferta y la demanda. Por lo tanto, aquí el mercado del acero está en equilibrio. Y miren, observen, analicen, cuando yo empecé la introducción. Miren que aquí se genera un área. Esta área está por debajo de la curva de la demanda. Y esta área, como está por debajo de la curva de la demanda, representa el excedente del consumidor. Miren esta área. Esta área
está por encima de la curva de la oferta. Y como esta área está por encima de la curva de la oferta, representa el excedente del productor. En otras palabras, el excedente del consumidor es el área que se ubica por debajo de la curva de la demanda. Y el excedente del productor es el área que se ubica por encima de la curva de la oferta. Preguntas aquí. Preguntas, muchachos. Preguntas. Escucho. Nacho, ¿nadie Par- tiene alguna pregunta? O sea, Parece que no hay, profe. Supongo que ¿seguro? sí. Pues nadie habla. ¿Mm? Bueno, el día del parcial no me van a decir nada. Listo. Va a lo siguiente. En ese orden de ideas, aquí el equilibrio del acero, el mercado del acero, está en equilibrio. Entonces se genera esta área. Ya sabemos que esta área representa el excedente del consumidor y está por debajo de la curva de la demanda. Y esta área está por encima de la curva de la oferta y representa el excedente del productor. Ahora lo siguiente. Con base en estos supuestos y en esta gráfica, dice, resultados. El precio interno se ajusta a la demanda y oferta interna. Listo. La suma del excedente del consumidor más el excedente del productor mide el bienestar total que reciben tanto los vendedores y compradores. Preguntas aquí, muchachos. Profe, o sea que ahí el consumidor siempre va a tener una pérdida de bienestar. O sea, no tiene la opción. No, aún no. Aún no. Si está diciendo, te está planteando el supuesto de que es una economía cerrada que produce acero y que el precio del acero lo determina la oferta y la demanda del acero. Eso es lo que te está diciendo nomás. ¿Me hice entender? Sí, profe. Entonces, O sea, que ellos pueden, ellos mandan pues su producción, porque como ellos ni importan ni exportan, o sea, toda la producción queda dentro del país, por decirlo, o sea, o dentro de la ciudad, por decirlo así. Si producen 100 unidades de acero, de esas 100 unidades se consumen. También se consumen 100 unidades de acero. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profesor. Espero, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, por eso los resultados de estos supuestos es que, obviamente, el precio interno del acero se ajusta según la oferta y la demanda. Y la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor mide o cuantifica el bienestar total que recibe el consumidor y el productor. En otras palabras, el bienestar total es igual al bienestar del consumidor más el bienestar del productor. ¿Me hago entender? Sí, profe, o sea, prácticamente ahí le va bien al que produce, ¿no? Porque pues él manda... No, a nadie le da bien. O sea... Todos por igual, ¿no es? Sí, es como decirlo en otras palabras. Tanto el consumidor y el productor, su nivel de bienestar no se ve alterado. ¿Me hago entender? No se ve alterado. ¿Por qué no se ve alterado? Porque el precio del precio del acero lo determina la oferta y la demanda interna de acero. Y hay un equilibrio de mercado. Entonces, ahí, en ese equilibrio de mercado, me está indicando que tanto el comprador y el vendedor tiene el mismo nivel de bienestar. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, entonces dice lo siguiente. Ahora, la relación entre el precio mundial y la ventaja comparativa. Pues, ¿qué quiere decir?
para yo poder entender la relación entre el precio mundial y la ventaja comparativa, planteo esta pregunta. Si el país decide ingresar al comercio internacional, ¿será un exportador o importador de acero? Recuerden que estamos planteando el supuesto que es un país de una economía cerrada. Sería, pero sería exportador. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque es que, profe, usted está acabando de decir que o sea, ellos manejan, digamos, una economía cerrada de producción y de consumo ellos mismos. Y si desean, pues, digamos que sacarlo de ahí sería exportar, ¿sí? Es lo que entiendo. Sería exportar porque ellos son los que lo producen y los que los consumen, pero ya están pensando pues en sacar su producto y sería entonces exportar, pienso yo, no sé. Porque importar sería ellos mismos. Entonces no, pues digamos que... Ok, listo, compañera. Muchas gracias. Mira lo que te está planteando la pregunta. Si el país decide ingresar al comercio, pasar de una economía abierta a una economía cerrada, ¿será exportador o importador de acero? Es la pregunta. Entonces, para determinar si un país pasa de una economía cerrada a una economía abierta y si pasa de una economía cerrada a una economía abierta, necesitamos saber si va a importar o exportar acero. Ese criterio, si el país quiere importar o exportar, está en función de dos variables. Entonces, ¿cuáles son las variables o los factores que determinan la decisión si un país importa o exporta acero? Entonces dice lo siguiente. Ok. En ese orden de ideas, dice, ya lo explico. Los efectos del libre comercio se pueden mostrar comparando el precio interno del bien sin comercio y el precio mundial del bien. El precio mundial se refiere al precio que predomina en el mercado mundial. Un país puede ser exportador o importador de un bien. Ya lo demuestro gráficamente, pero ¿qué es lo que te está diciendo, que te está planteando acá? Es que si un país, vuelvo y repito, pasa de una economía cerrada a una economía abierta, necesita saber si va a importar o exportar. Ok, ¿cuáles son las variables que debe tener en cuenta un país si va a importar o exportar acero? Primera variable, yo tengo que comparar el precio del acero en el mercado interno versus el precio del mercado del acero en el mercado externo. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo comparo. Yo soy productor de acero, entonces yo tengo que comparar cuál es el precio del acero en el mercado interno y cuál es el precio del acero en el mercado externo. ¿Ya? Entonces tengo que comparar esos dos precios. Con base en esto, dice, miren lo que me está planteando la teoría económica. Si un país tiene ventaja comparativa, entonces el precio interno será menor al precio mundial. ¿Ok? Por lo tanto, pues el país debe ser ¿qué? Exportador. Miren, el criterio que te plantea la teoría económica para poder determinar si el país debe exportar o importar acero. En ese orden de ideas. Si el país... O sea, perdón, profe. O sea que ellos tomarían la decisión de exportar dependiendo al precio al que ellos lo vendan en su país y al precio al que se lo van a vender a otros países. Más, siempre y cuando posea ¿qué? Pues la capacidad de producción. O sea que... ¿No? O sea, la ventaja comparativa. Es el primer criterio.
El país tiene que poseer ventaja comparativa. O sea, la ventaja Recuerden que la ventaja comparativa en este caso sería que lo que van a vender por fuera van a obtener más utilidades que lo que venden adentro. Esa sería la ventaja comparativa. No, es que ahí tenemos que recordar ese concepto. Hay dos conceptos muy importantes y relevantes en la economía internacional: ventaja absoluta y ventaja comparativa. Lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio internacional no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. ¿Y qué indica la ventaja comparativa? Mira que un país no puede producir él mismo todos los bienes, así tenga la disponibilidad de recursos, porque no cuenta con el tiempo suficiente para producir todos los bienes. ¿Me hago entender? Profe, a ver si yo más o menos estoy entendiendo. O sea, si yo como país produzco acero y ese precio de producción es mucho menor, pues lo que yo voy a hacer es atraer que otros países a mí me compren. ¿Sí me hago entender? O sea, que me compren porque mi precio está muy por debajo. O sea, el precio de compra de ese bien que yo estoy produciendo está muy por debajo al precio en el que se vende en el exterior. Entonces, un ejemplo. Dale. Entonces, un ejemplo, Colombia produce determinada cantidad de acero y la produce a, un ejemplo, pongámosle 150 millones de dólares, ¿cierto que sí? Y por allá Perú le compra, digamos, a Brasil, se lo compra, esa misma cantidad se la compra a 180 millones de dólares, o sea, por encima del precio al que yo produzco. Entonces, lo que va a hacer Perú es no comprarle a Brasil, sino que me va a comprar a mí, porque el precio al que yo le estoy vendiendo es mucho menor. O sea, ahí entraría el concepto de la ventaja comparativa, ¿o estoy errado? No, a ver, mira, vuelvo y repito, es que este concepto lo vimos hace 15 días y hay que tenerlo claro. La ventaja comparativa está en función del costo de oportunidad. ¿Qué es costo de oportunidad? Es lo que un país o una persona sacrifica para obtener mayor beneficio. ¿Ok? Como un país no puede producir todos los bienes el mismo porque no cuenta con el tiempo para producir todos los bienes. Por eso, cuando logran identificar su ventaja comparativa, se especializa en la producción de un bien. ¿Ok? Y cuando logran identificar su ventaja comparativa y se especializa en la producción de un bien, dicha situación le genera ganancias. Imagínate los asiáticos. Los asiáticos se especializan solamente en la producción de un bien. Son aquellos productos de alta tecnología. ¿Por qué? Porque lograron identificar cuál era su ventaja comparativa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, un país exporta siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Una, que posea ventaja comparativa. Dos, que el precio del acero sea mayor en el mercado externo que en el mercado interno. ¿Me hago entender? Sí, profesor. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Mira lo que me está diciendo. Es que, es que voy a exportar que porque yo no sé qué, y echan la carreta. No, señor. La teoría económica dice que un país exporta siempre y cuando se cumplan dos condiciones. ¿Cuál? Que posea ventaja comparativa, ok. Y luego, que el precio del acero sea más caro en el mercado externo que en el mercado interno. En el propio país, sí. Claro, ¿Sí? profe, porque si digamos que el precio es menor en el exterior, o sea, no tiene sentido, digamos, que producirlo, porque entonces no va a perder el país, ¿sí? ¿Cierto? Entonces yo tengo que comparar el precio del acero en el mercado externo en el mercado interno. Si el precio del acero en el mercado externo es más caro que en el mercado interno y además yo poseo ventaja comparativa, pues me conviene más exportar acero, producirlo y venderlo en el mercado externo. ¿Me hago entender? Sí, profesor, ahí sí le entendimos. Sí, señor. Listo. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Ahora es todo lo inverso, muchachos. Si el país no tiene ventaja comparativa y el precio interno es mayor al precio mundial, el país prefiere importar acero.
Es todo lo contrario cuando exportaba acero. Recuerden, vuelvo y repito, es exportador cuando se cumplen dos condiciones. Primera, posee ventaja comparativa. Segunda, el precio del acero es más caro en el mercado externo que en el mercado interno. Ahí soy exportador. Ah, pero ¿cuándo soy importador? Ah, cuando no poseo ventaja comparativa. Y segundo, cuando el precio del acero es más caro en el mercado interno que en el mercado externo. Ahí importo acero. Hola. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Estamos tomando apuntes. Sí, estamos procesando la información. Sí, profesor. Entonces, miren las dos condiciones, cuando exporta y cuando importa. ¿Ok? Tenemos que tener eso claro. Vuelvo y repito, exporto siempre y cuando posea ventaja comparativa y el mercado, el precio del acero sea más caro en el mercado externo que en el mercado interno. Ahí exporto. Importo cuando tengo ventaja, cuando no hay ventaja comparativa y el precio externo es menor que el precio interno. Ajá. Entonces, si se cumplen esas condiciones, soy importador de acero. ¿Listo? Bueno. En ese orden de ideas, dice lo siguiente. Mira. Voy a ampliar la gráfica. ¿Todos están viendo ahí la gráfica? Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, miren, de acá. Dice, comercio internacional para un país exportador. Ya sé que si el país va a exportar, el precio del acero en el mercado externo tiene que ser mayor al precio del acero al mercado interno. Miren aquí esta línea, totalmente horizontal, que representa el precio después del acero. Aquí, esta línea representa la demanda interna de acero y esta pendiente o esta línea representa la oferta interna de acero. Ahora, voy a lo siguiente. Voy acá. Miren que aquí se intersecta la demanda interna de acero con la oferta interna de acero. ¿Listo? Ahora va lo siguiente. En esa intersección es el precio antes del comercio, es decir, el precio del acero antes del comercio, representado en una economía cerrada. Luego, ese precio después del comercio es el precio del acero en el mercado externo y es mayor al precio del acero en el mercado interno. Toca la pendiente de la oferta de acero y aquí determinan una cantidad ofertada interna de acero. Toca la pendiente de la demanda interna de acero y determinan la cantidad demandada interna de acero. Por lo tanto, esta diferencia que hay entre la oferta interna de acero y la demanda interna de acero determinan la exportación de acero. Pregunta, muchachos. Preguntas. Dudas. Hola. Estamos tomando apuntes, Hola. profe. Estoy procesando, profe. Dale, todo bien. Ya empezó a llover, pero todo bien. Mira, hasta con llovizna estamos acá. Profe, igual esta presentación nos queda ahí, ¿cierto?
Pues yo la puedo compartir ahora, igualmente está en el Moodle, ¿no? Ah, bueno, profe. Pero me hice entender con el análisis de esta grafiquita. Muchachos. Profe, la exportación es la diferencia entre la cantidad de qué y la cantidad de qué, disculpa. Mira que el precio, aquí dice precio después del comercio. Es decir, que la economía pasó de pasar de una economía cerrada a una economía abierta. ¿Listo? Y el precio después del comercio es mayor al precio interno. Ese precio después del comercio se representa como una línea totalmente horizontal, que es el precio mundial del acero. Es mayor al precio interno del acero. Ese precio mundial del acero toca aquí a la pendiente de la demanda, mira, de la demanda, y esta establecería la cantidad demandada interna de acero. Y a la vez, ese precio mundial toca aquí a la cantidad ofertada de acero. Y por lo tanto, aquí representa la cantidad ofertada interna de acero. Esta diferencia entre la cantidad ofertada interna de acero y la cantidad demandada va a representar la exportación de acero. Y recuerde que el país exporta acero siempre y cuando se cumpla dos condiciones. Primera, posea ventaja comparativa. Y segunda, el precio mundial del acero es mayor al precio interno del acero. Todo lo que hablamos aquí, lo que les acabo de hablar, lo estamos representando aquí gráficamente. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Están tomando apuntes? ¿Están procesando la información? Sí, estamos tomando apuntes. Bueno, dale. O sea que a partir de este tema va a ser el segundo parcial. Y lo que más, y lo que venga. Lo que más, porque es en mayo. Si no estoy mal, es la primera o la segunda semana de mayo. Si no estoy mal. ¿Alcanza a coger todo lo que es ventaja comparativa, ventaja absoluta o simplemente aquí? Bueno, igual esto está hablando de ventaja comparativa y absoluta, ¿no? Claro, entonces. El tema, o sea, abarca desde las ventajas, desde los dos conceptos de la economía internacional. De la clase pasada, que fue la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, cómo lo medíamos, cómo medíamos o calculábamos mejor el costo de oportunidad, más lo que estamos viendo hoy que no lo he terminado. Y no lo termino ya, pues porque ya son las 6 de la tarde. Pero por ahora me he hecho entender, compañeros, la pregunta. Sí, profe. Sí, ¿Seguro? Sí, profe. Pues yo he entendido un poco más. entendido, profe. sí, profe, Sí. por ahora sí. Bueno, yo estoy grabando la clase, pues ahorita la guardo y igual, yo tengo un canal de YouTube y le envío el enlace. Pero entonces, por favor, lean. Ahí en el Moodle sale lectura, les voy a enviar la clase y se la grabo. O sea, tampoco le puedo hacer el parcial, ¿no? ¿Listo? Muchachos, entonces. Listo, profe. Para el próximo sábado. Profe, qué pena. Dale. La clase de hace 8 días, la clase de 8 días, ¿también la subió al canal de YouTube? Sí, no, hace 15 días. Porque hace 8 días fue sábado de Semana Santa. Listo, la pasada, la de hace 15 días, usted la tiene grabada. También. Regale el enlace también, por favor. Ahí están en el grupo de WhatsApp. Listo. Ahí está. Entonces, yo no he terminado esta clase, quedamos en la diapositiva 12. Pero ya tengan idea de lo que vamos a hablar el próximo sábado. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, muchachos. Listo, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿en módulo qué era hacer? ¿Cómo, perdón?
ahí en la plataforma de Moodle, ¿qué clase es? La que dice políticas comerciales y efectos de un arancel. Gracias. ¿Listo? La que dice. Pero entonces, muchachos, bueno, el próximo sábado ya termino la clase. ¿Ok? Pero tengan un poquito claro que lo que vamos a celebrar la próxima clase, la clase de hoy. Pero ya vamos a verlo ya, mire que poco a poco lo vamos representando todo gráficamente. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchachos, entonces nos vemos el próximo sábado para terminar la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar en clase y por favor participen, o sea, cuando yo pregunto algo, o sea, en fin, ese parcial solamente va a ser el parcial, ahí les voy a mirar el aceite. Listo. Profe, que tengamos feliz tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Todo bien. No nos pida tanto la aceite, que no te se casa, profe. Chao.